volvemos a repetir continuadamente, existencia tras existencia, vivimos como una ruleta que no salimos de él, siempre dando vueltas, haciendo los mismos errores. Usted tiene que aprender, además de abrir sus oídos, aprender a leer los labios, ¿verdad? Mirando lo que hablo, usted tiene ya que ir aprendiendo esa actitud de ir interpretando lo que dicen los labios, ¿ya? Entonces, el caos interior actúa en nuestra defensa y él es el que justamente ha determinado el proceso que debemos de tener como destino, porque sufriendo, padeciendo las circunstancias mediante las cuales hemos errado, tenemos la oportunidad de enmendar esos errores. Y aunque nos acuse y nos condene el fiscal, porque es su deber, ¿no? Es su deber, el fiscal del karma es duro, es rígido, es implacable, los jueces del karma, son los famosos arcontes, ¿no? Y aparte de los arcontes que son rigurosos con la aplicación del karma, ellos inclusive no permiten que una persona que ha cometido un error no pague con la misma intensidad del error con el cual ha cometido las fallas que han determinado su castigo. Y sin embargo el caos interior aboga por nuestra no inocencia, porque sabe que no somos inocentes. Si estamos ahí es porque debemos. Pero el caos interior nos saca en nuestra defensa los buenos actos que hemos realizado, o sea, el Dharma. Y un solo gramo de Dharma vale para compensar toneladas de karma, de las cuales cometemos y tenemos mucha carga en nuestra contra. Pero un solo gramo de karma, o de Dharma, mediante el cual hubiésemos hecho el bien, curando a los enfermos, enseñando a los que no saben, llevando la doctrina para que los demás la apliquen en su vida diaria, en fin, siendo generosos, caritativos, siendo tolerantes con los demás, que en lugar de criticar a los que cometen los errores, por lo menos dejar de acosarlos y darles alguna salida, mostrarles el camino de la redención, ¿ya? Entonces, esa es la cuestión que, pese a que tenemos marcado un destino y que se debe cumplir rigurosamente de acuerdo a la ley del karma, interviene nuestro caos interior a nuestro favor, apela por nosotros en los mundos internos, y aunque no estemos desencarnados y estamos aquí presentes, todavía con la oportunidad de corregir, porque una vez muertos ya pues otra vez nos toca el juicio, ¿no? Cada vez el juicio y lo mismo, dando vueltas y vueltas, sin progresar en nuestra evolución espiritual. Entonces, el caos interior hace que mientras tenemos vida tengamos todavía esperanza y podamos modificar el destino, trascender el karma. Y el Dharma, en cierto modo, actúa con injusticia, porque al pecador arrepentido lo premia. Y esa es la gran misericordia divina, ¿no? Al pecador arrepentido, que debería, de acuerdo a la ley, recibir el rigor del peso karmático que lleva, y sin embargo, por el Dharma, todo eso se trasciende, porque no es que se borre, no vayan a creer ustedes que el mal que uno ha hecho se borra, por quererlo, por buscarlo, no. Lo que pasa es que la ley del Dharma atenúa el rigor del castigo, atenúa, suaviza
el castigo que nos correspondería por ley, por destino. Y hace que, digamos, en lugar de que por ahí nos quieran envenenar y quieran matarnos, pues tal vez nos afecte con algunas dolencias estomacales, pero que todavía sigamos vivos. O que un accidente que tengamos, que pudiendo ser fatal, salgamos adelante, salvemos la vida y consiguientemente podamos seguir pagando karma con el bien que podemos hacer, o sea, con el dharma que podemos también juntar. Y el dharma es algo que nunca se pierde. El dharma es un capital cósmico que uno tiene disponible, inclusive como acreditivo en vidas subsiguientes. Que uno no sabe por qué a veces le ocurren tantas cosas maravillosas. Y muchos tienen que ver con algo que es imperceptible casi para las personas, como la salud. Que uno no sabe cómo, a pesar de que le ha dado duro al cuerpo para que se deshaga, como los carnavaleros que hacen lo posible por destruir el cuerpo en 4 días locos de carnaval, y sin embargo, a pesar de todo eso, el cuerpo todavía sigue resistiendo, aguanta. Claro que todos esos desmanes que se cometen en la juventud son facturas que hay que pagar cuando ya llega la vejez. Por eso en los proverbios de Salomón habla tan claro: acuérdate del Señor en los días de tu juventud, porque después será el llanto y el crujir de dientes. Y además, la receta, la panacea, la receta para todas las cosas, dice que todo, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y lo único que no es vanidad de todas las obras que existen por debajo del sol es la obra que realiza el hombre con la mujer. O sea, la obra alquímica. La obra alquímica es lo fundamental. Entonces, una forma, por ejemplo, lo que le decía aquí a la hermana, que tiene que procurar usar ropa de color verde y de una sola pieza y de un solo color. Eso le va a servir para poder mejorar su condición de salud, o sea, va a cambiar su destino. Estaba acercándose cada vez más al cementerio, porque ¿saben ustedes qué quiere decir cementerio? ¿Quién sabe qué quiere decir cementerio? ¿Quién sabe aquí? Cementerio quiere decir semen deteriorado. Semen deteriorado, eso es el cementerio. Y la semilla, el semen en el hombre y el estrógeno en la mujer, es la semilla del Espíritu Sagrado mediante la cual germina el Cristo íntimo, el Hijo de nuestras obras, el Hijo del hombre. ¿Y por qué es llamado el Hijo del hombre, no obstante que es una fuerza crítica? Porque es por la voluntad humana del que se rebela contra sus egos y tiene la fortaleza de triunfar por sobre toda esa potencia tremenda que tienen los egos, de llevarnos siempre a la muerte, a la destrucción. Porque saben que si aceleran nuestra muerte, a la siguiente existencia van a tener alimento fresquito para alimentarse, pues de nuevo, ¿no? Y ellos son golosos. Los egos son golosos y no se mueren. Aunque uno se muera, ellos no mueren. Los egos no mueren. Los egos se manifiestan existencia tras existencia si es que uno no los elimina. Y claro, una de las cosas para cambiar el destino, para poder eliminar los egos, hay que estudiarlos. A los egos hay que estudiarlos. Cuando ellos quieren actuar, porque ellos tratan de
encontrarnos desprevenidos, dormidos, para que cometamos sus apetencias, ¿no? Porque de ello viven ellos, ¿no? De nuestras energías que ellos se consumen, nos chupan la energía. Así es que la forma ideal es que practiquemos las obras de Dios. Volvamos a las primeras obras como éramos antes de haber caído en la perdición que está simbolizada por la manzana. Y si ustedes parten la manzana van a ver que tiene una forma bien interesante, que tiene que ver mucho parecido con la forma femenina del sexo. Si ustedes han partido la manzana se van a dar cuenta que ahí está casi representada la vulva femenina. Y eso es con lo que cae Adán. Ahí es tentado Adán. Pero claro, esa es una metáfora, ¿no? Porque la manzana es además bien aplicada, es el árbol del hombre sano, manzana. Es el árbol del hombre sano, cuando sabe aprovechar el fruto sin destruir la semilla. De modo que esa es mi respuesta, Orlando. El destino sí es algo que uno puede cambiar. Está en nuestra voluntad poderlo hacer. Tiene la palabra, adelante. Perdón, y el destino ya está. Está marcado. Ajá. Pero si, por ejemplo, si están las leyes que a fuerza debe uno de cumplir, ¿cómo puede uno cambiarlas si las leyes son leyes y están escritas, ¿no? O sea, ya no puede uno, bueno, siento que ya no puede uno cambiarlas. Los jerarcas de la ley, los jueces del destino, obedecen a los arcontes de la ley, que son tremendamente severos. Yo les llamo para identificarlo de una forma clara, que la gente se dé cuenta, algo que es aparentemente contradictorio, pero escúchenme muy bien lo que les voy a decir respecto a los arcontes de la ley. Son los sagrados demonios de la ley. Parece contradictorio, ¿verdad? Sagrados demonios de la ley, pero son sagrados porque cumplen su función. Y esa es su función, y para eso han sido puestos, para que ellos pesen el grado karmático y pidan la aplicación del castigo que se merece quien infringió la ley. Pero ante una ley superior que es benigna, que es misericordiosa, que es llena de amor, como es la enseñanza de Jesús el Cristo, que por eso se diferencia y supera todo lo dicho antes de él y después de él, es que toda su prédica y su accionar revolucionario está lleno de amor y de perdón, de mucha misericordia. Y así pues entonces, ante una ley inferior que quiera aplicar lo que corresponde el castigo, una ley superior como es la divina la trasciende. Y si nos íbamos a quebrar el pie, solamente se disloca. Hay una ligera fisura, pero no se quebran los huesos. Si nos íbamos a quedar ciegos, por ahí quedamos tuertos, pero ya no ciegos. Si por ahí se iban a dañar nuestros riñones, por ahí se daña solo uno y el otro sigue bien. Porque una de las cosas interesantes que están escritas en el libro de Revelaciones, en el Apocalipsis, es justamente la función que hacen los ángeles, que actúan en beneficio de la ley dálmica. Dice que para uno merecer, que era tu pregunta de esta mañana,
uno tiene que cuidar 3 órganos fundamentales. ¿Y cuáles son esos órganos? Muy descritos ahí en el Apocalipsis. Es el corazón, los riñones y el hígado. Bien, ¿saben por qué se enferma el hígado? El corazón. De cierto modo, porque el pugilato amatorio es coraje. O sea, al estilo, como ustedes lo entienden, la palabra coraje, porque para mí coraje es valentía, pero ustedes utilizan la palabra coraje como odio, ¿no? Ira, sí. Allá en el sur nosotros decimos coraje, corajuda esa persona, quiere decir que es valiente, ¿no? Arrojada, valiente, valerosa. Pero claro, lo entiendo porque he vivido aquí en México y entiendo el lenguaje mexicano. Sí, y los decires mexicanos. Bueno, entonces sí, lo que enferma el hígado, sí, en cierto modo es el odio. Es el odio. Pero saben que es exactamente lo que daña el hígado. Es la fornicación, el echar afuera la sangre. Eso es lo que daña al hígado. Y por eso es que el hígado, para su recuperación, tiene 3 vocales extraordinarias, que dichas mantralizadamente, o sea, prolongadamente cada una de las 3 vocales, I, A, O, eso produce una terapia fabulosa que nos permite recuperar. Si vieron la práctica que hicimos de la práctica de la runa Fildus, eso nos da potestad de afianzar en su origen a los esfínteres, que hacen posible que la mujer no pierda su estrógeno y el hombre no pierda su semen. Y entonces, y además que ya en sí es una transmutación que se puede hacer para solteros, para viudos, para divorciados, para separados, para viajeros. Y entonces uno hace esa su transmutación, ¿no? Y para los que tengan problemas de no poder hacerlo bien, pueden en algún lugar donde tengan un poquito de altura, se agarran y ahí nomás hacen la práctica. Pues Una silla, por ejemplo. ¿Una silla? una silla, Aquí pero por la parte. es muy baja, Agarrar, pero puede servir, puede servir. Sí, Agarrar de la claro, pies. es que tiene, sí, tal vez aquí. Entonces, en la punta de los pies, ¿no? Y entonces, ahí. ¿Mm? Y eso es maravilloso. ¿Mm? Porque eso restaura la potencialidad original de los esfínteres, ¿ya? Inclusive ayuda a restaurar la capacidad de sanidad del colon, ayuda hasta el colon. Es algo maravilloso. ¿Mm? Es como el de hace rato más o menos. Sí, lo que hicimos ahora, que usted lo hizo también, lo hizo también. 21 veces. Perfecto. Las que aguantan. Lo que pueda y lo que le pida su naturaleza. Ok. Sí, porque hay gente que con una sentadilla ya está lista, y hay otros que hacen 100 y le tiran 200 y lo siguen haciendo. Entonces depende de la naturaleza de cada cual. Ahora, no hay que abusar porque esto parece sencillo, pero es fuerte. Hay una reacción de los músculos, ¿no? Y de los Sobre músculos. todo en los tobillos. Sí, no, y aquí. Pantorrilla. Toda la pantorrilla. Sí. ¿Sí? Y los brasileños, curiosamente, le llaman a esta región, ¿saben qué le llaman a eso? O ventre das pernas. Porque dice que alguna vez cuando éramos hermafroditas, la gente se producía como marsupiales, o sea, como
En Australia salen los canguros salen ahí y dicen que así nos reproducíamos. Sí. Que así éramos los humanos. Bueno, entonces no hay que desperdiciar la oportunidad que tenemos de regenerar nuestros órganos. Empezamos entonces por el hígado, ¿ya? El IAO es formidable. Luego tenemos que destrozamos nuestros riñones por las prácticas infrasexuales que tienen que ver con las prácticas zoofílicas, o sea, con animales, las prácticas anormales, como son el orogenitalismo, el acto anal y todas esas situaciones que son naturalmente contra natura. Y los riñones se pudren los riñones con todas esas actividades. Entonces, la mantralización para recuperar la valía original de los riñones es la mantralización IO, que eso nos hace recuerdo también del valor que tiene el hacer las prácticas en pareja. Porque IO, ya les he dicho, I es el hombre y O es la mujer. Y bueno, con IO podemos hacer mucho por la regeneración de nuestros riñones. Luego tenemos entonces el tercer órgano y es el principal. Buenas tardes. Adelante. Bienvenida. Sí, bienvenida. El otro órgano entonces que está tan claramente expuesto y que la gente dormida ni importancia le da ahí expuesto en Revelaciones o Apocalipsis es el corazón. Que tratamos lo que viene siendo la terapia del hígado, resultado del daño que se da con el hígado por las prácticas fornicarias. Luego los riñones, lo que se dañan y llegan realmente a deshacerse, se deshacen los riñones por las prácticas infrasexuales. Cuando se opera como sexualidad con lo indebido, sea como fuera. Y finalmente entonces el corazón, que son las prácticas llamadas amatorias, que se practica el sexo sin el menor sentido de amor, cuando está en relaciones prohibidas, cuando no hay ese nexo, ese imán, esa atracción natural que debe sentirse la pareja cuando realmente se ama. Y cuando el sexo es practicado sin amor, o sea, por el solo propósito de cumplir esa necesidad horripilante que es la arrojada de la materia prima, entonces se daña el corazón y altera su funcionalidad, su equilibrio, su bombeo adecuado. Entonces la curación del corazón viene lográndose con la mantralización OM, que además es una invocación al ser interior, ¿no? Y con eso realmente resolvemos mucho de nuestros problemas que tenemos orgánica, física, psíquicamente, ¿no? Con esto espero haber contestado la pregunta de inquietud que se me formuló. El estómago no dijo. ¿Cómo? El estómago no lo mencionó, o no debía decir. No, es que mencioné lo que está descrito en el Apocalipsis, que dice que hay el ángel que revisa la dignidad y los merecimientos de los aspirantes, controlando a esos tres órganos: el hígado, los riñones y el corazón.
Y entonces con estos tres actos antinatura que generalmente comete el animal intelectual, convertido ya no en terrestre sino en terrícola, entonces desarrolla su cola de Satán y cada vez pierde peor, cada vez peor, pierde su condición de terrestre. El terrestre es el humano original, el humano que todavía no ha caído en pecado, el humano inocente. Ese es el terrestre. Ya cuando el humano se pervierte, se convierte en terrícola. Pero, aunque seamos terrestres, inocentes y puros, sin haber caído nunca en ninguna existencia, o ya sea que hubiésemos caído en la peor condición de demonio, como terrícolas, tenemos ambos la posibilidad de adquirir esa tercera posición mayormente equilibrante, porque no es lo ideal que el terrestre se quede de inocente, sino que trascienda y se vuelva terrígeno. Terrígeno es el que lleva adelante las prácticas de la regeneración genética. Ni el inocente terrestre ni el pervertido terrícola, sino que se vuelve terrígeno, ese que por su voluntad, su decisión y su perseverancia va logrando la purificación de cuerpo, mente, alma y espíritu. Y entonces, pues naturalmente, todas las demás enfermedades que están implícitas ahí, la inquietud que tenían ustedes respecto al estómago, increíblemente muchas de las enfermedades que padecemos los humanos también derivan de todos esos trastornos estomacales como consecuencia de los venenos tóxicos terribles que estamos acostumbrados a consumir como alimentos, y ciertamente son alimentos, y son alimentos porque es una mentira que nos nutre, más bien nos envenenan, por eso son llamados alimentos. Entonces nosotros tenemos que aprender a reemplazar la palabra alimentos por nutrientes, en lugar de alimentos, nutrientes, porque los nutrientes son la verdadera manera como vamos a poder regenerar nuestra naturaleza y volver a darle una funcionalidad adecuada a los intestinos, ¿no? Además, así como tenemos los egos que se nos han metido como terribles inquilinos dentro de nuestra psiquis, estos gérmenes, ¿no? Que son los bichos, ¿no? Que almacenamos en el estómago, son los que ocasionan todos nuestros trastornos, dolores de cabeza, problemas de digestión, problemas de depuración, ¿no? Y problemas de selección de los nutrientes, porque los nutrientes que ingerimos son a propósito destinados para ser seleccionados cuando nuestro organismo está debidamente hecho. Unos se van para nuestros requerimientos propiamente fisiológicos, ¿no? Y anatómicos, y otros se van para nuestros requerimientos psíquicos y trascendentales, metafísicos. Y entonces tenemos que aprender a saber comer nutrientes, dejar los alimentos. Y entre los alimentos tenemos toda esa basura que hoy consumimos, como lo que han dado en llamar también muy adecuadamente como comida chatarra. ¿Y qué es lo que consume? Pues la gran cantidad de la humanidad, ¿no? Bien, preguntas, inquietudes. Maestro, aquí Sí. se cuenta para aplicar, por ejemplo, la pregunta que dijo.
la runa Nine, una para equilibrar la balanza, Ajá. practicar, ahí también hacer la runa. Sí, Equilibrar la runa balanza no. y pedirle, La runa no, uno puede, a esos severos señores tribunales de la ley, que cumplen su función con exactitud, uno puede negociar con ellos mediante la runa not. La runa not es muy sencilla. Se las voy a explicar ahorita. Bueno, para hacer runas y mantralización es importante que volvamos a la exactitud de la posición de las vocales, ¿ya? Que las vocales estamos acostumbrados a decir A, E, I, O, U. Entonces la posición correcta para que podamos operar debidamente las runas es I, E, O, U, A. Y que tienen que ver I, E, O, U, A. La I que nos devuelve la clarividencia. La E que nos devuelve la clariaudiencia. Se debería practicar mucho E. A lo que me iba a decir ese. ¿Y me consiguieron la piedrita que les pedí? Nada. Todavía no, maestro. Ya. Yo he traído una. La piedrita de río. De río o de mar. Yo todavía conservo la mía de cuando vino por primera vez. Ya. Bueno. yo traigo cuarzo. No, tiene que ser una piedra Lisa. lisa y de mar y no quebrada. Tiene que estar intacta y pequeña, porque esa hay Sí. que sostenerla en la lengua. La Con que esa practica. práctica yo le enseñé entre los griegos, cuando estuve entre ellos. Bueno, he estado varias veces entre los griegos y les enseñé muchas cosas, entre ellas esta práctica con la vocal E, que nos permite recuperar la calidad de la clariaudiencia, y tiene que ver todo esto que tratan los médicos especialistas otorrinolaringólogos, ¿ya? Y entonces eso recupera la capacidad de ese verbo dorado, mágico, creador, que hoy lo tenemos extraviado. Y tiene que ver, naturalmente, con los oídos, con el olfato y hasta con el gusto, ¿no? Con el gusto, con la palabra, con la laringe, ¿ya? Y naturalmente también está de por medio la glándula timo, ¿no? Mediante la cual vienen muchos desarreglos en nuestra conformación natural. Algunos los hace flacos, a otros los hace obesos y a otros los hace enfermizos de por vida, ¿no? Con todos esos desarreglos que hay en la glándula timo. Bien, entonces vamos, y la clarividencia, que tiene que ver también con la polividencia, pero ya vamos a hablar también clarividencia y polividencia. La I, la E con la clariaudiencia. Garganta, oídos, boca y nariz. La IE, O, el corazón, Icarias. Que eso nos da la intuición, eso nos hace intuitivos. De cierto modo, un poco una manera de clarividencia, porque con la intuición vemos lo que está por acontecer. Y O, la U, que nos devuelve la telepatía. Mayormente la tenemos aquí, la telepatía, que es la receptora, y esta que es la telepatía transmisora, ¿ya? Y que tiene que ver también, como les dije antes, ligada con la I, con la multividencia, o sea, la polividencia, ¿ya?
Y finalmente no, pues ya les dije, la U es esta de la telepatía, es la U, es la A. Esa se encuentra en la región de atrás, donde tenemos las alas del espíritu mediante los pulmones. Además que, aunque parezca totalmente contradictorio, mediante los pulmones es que podemos rescatar nuestro archivero cósmico, o sea, la memoria cósmica, mediante los pulmones, no en el cerebro. En el cerebro tenemos el cerebelo y tenemos los dos hemisferios cerebrales. Más bien el cerebelo se alimenta mucho de la potencia oxigenada que proveen los pulmones limpios y puros, para que ahí vamos almacenando todos los recuerdos trascendentales que nos servirán vida tras vida, algo que nunca se pierde. Y por eso es que tenemos premoniciones, por eso es que tenemos el famoso déjà vu, donde decimos, si ya he estado aquí, si ya conozco a tales personas, y eso es naturalmente consecuencia de ese archivero cósmico que se almacena en el cerebelo, que aún siendo físico, gracias a esa potencialidad que le damos con la oxigenación de nuestros pulmones, entonces podemos recordar a través de toda nuestra existencia de las situaciones trascendentes. Sí, entonces esa es la posición de las vocales I, E, O, U, A. I, E, O, U, A. Y entonces la sugerencia del hermano Bernardo es que tenemos una runa que se llama la runa Not. Y con la runa Not podemos negociar la ley, ponerla a nuestro favor. Todo lo que tenemos en contra podemos trascenderlo, pero claro, la ley no se borra. La ley se puede negociar para no pagar su rigor y pagar de forma muy simbólica y muy atenuada, pero no se borra. La única manera de quitarla de en medio es negociar con la ley. Y uno negocia con la ley cuando uno tiene méritos con que pagar, porque hay que pagar. Y generalmente esos negocios que se hacen con la ley es como, no sé si se recuerdan ustedes, en la religión católica existen esas costumbres de las promesas, que ponen una vela y hacen promesas. La runa Not es algo muy parecido. Cuando uno va a efectuar la runa Not, uno tiene que hacer un voto, una promesa. Y no hay mejor promesa que uno pueda hacer que la que va en favor de uno mismo, que dedicar su vida a encarnar al ser. Si uno aprovecha para negociar con la ley, prometiendo eso tan sencillo pero a la vez tan grandioso como es realmente lograr la realización del ser, entonces es algo trascendental. Y la ley naturalmente se va a ver imposibilitada de negarnos lo que le pedimos. Y todo lo demás viene por añadidura. Si queríamos pedir por los enfermos de la familia, si queríamos pedir por los accidentados, en fin, tanto, o por la reunificación familiar, cuando se pide con amor todo se logra. Todo se logra. Lo que pasa es que siempre queremos salir con nuestros caprichos, siempre queremos que impere nuestra voluntad y no dejamos que actúe la voluntad del Padre. Pero para que actúe la voluntad del Padre tenemos que amar a nuestra naturaleza convertida en el ser. Les voy a hacer entonces la runa No. ¿Ya? Siempre que hagamos, por lo general, nuestras prácticas, es preferible que juntemos los talones y abramos la punta de los pies en abanico. Y la runa No es este ángulo, así. ¿Ya? Ese ángulo así. Entonces, con los ojos cerrados, pero ahora lo vamos a hacer con los ojos abiertos para que ustedes lo vean bien. ¿Ya? Sí, que recoja la basurita del hermano. Hagamos de cuenta que estamos recogiendo nuestra basura interna. ¿Ya? Ok, sí, hay que darse espacio para que lo podamos. Y vos no te excluyas,
tienes que pagarlo. No, yo la practico, maestro. Ah, bueno, por eso lo dijiste. Bueno, ok. Diario, o sea, hay que ser el... Perfecto. Entonces, empezamos así. Y claro, siempre vamos a mentalizar con los ojos cerrados. Ahorita lo vas a hacer con los ojos abiertos. Siempre. I, E, O, U, A. ¿Ya? Entonces, mentalizando que estamos en presencia de los tribunales de la ley, les decimos, no, tiene que estirar al otro brazo, así, en ese ángulo así, ¿ya? Entonces, comenzamos así, ni, volcamos, eso pueden hacerlo para poder operar con la ley 5 veces. 5 veces. ¿Sí? 5 veces. Y entonces, háganlo de corazón, arrepentido de sus pecados y pidiendo trascender su cargo. Y van a ver los resultados, son formidables. Hay muchas cosas que, dependiendo de la acuciosidad de ustedes y sus preguntas, para que mi ser se desate. Mi ser está ahí con cantidad de cosas que les puede decir y practicar, pero ustedes tienen que auxiliarme con sus requerimientos que tienen para que mi ser aflore, entregando lo preciso de ese momento. Maestro, ¿ya dónde queda la